Hola a todos, os habla el maestro FIDE, Óscar de Prado, para PokerYajedrez.com. Seguimos aquí en el primer torneo xadrez entre faros, concretamente estamos en Fisterra, donde se están disputando las tres primeras rondas. Hoy se ha disputado la segunda ronda de este torneo, es el singular torneo, sobre todo por los tres locales de juego, ¿no? La idea de jugar en unos faros, unas vistas espectaculares, está siendo muy bien acogida tanto por jugadores como por todo el público que se está acercando a ver las partidas y también pues por los comentarios en directo y la gente que nos está siguiendo por internet. Bueno, tenemos la segunda ronda y la verdad que de las dos partidas disputadas, el peruano Julio Granda, que ha iniciado el torneo de manera muy fuerte, ha ganado al cubano Lázaro Bruzón y ahora mismo es líder con 2 puntos en 2 partidas, y todos los otros jugadores, tanto pues por ejemplo Bruzón, Salgado, Cheparinov y Rapport, están todos con medio punto, ¿no? Algunos con una partida, como Cheparinov y Salgado, y el cubano Bruzón y Rapport con 2 partidas, ¿no? Está claro que, aunque Granda no ha descansado, la ventaja que está cogiendo a estas alturas es muy grande, ya de punto y medio sobre los otros 4 jugadores, ¿no? O sea que bueno, a ver si alguien lo frena, porque si no nos podemos quedar sin emoción en la lucha por el torneo en la primera vuelta casi, ¿no? Aunque bueno, el torneo aún es largo, pero bueno, son 8 rondas en total. Y de momento el peruano ha comenzado muy fuerte. Bueno, vamos a ver las dos partidas hoy. Empezamos con la de Julio Granda, precisamente, contra Rapport. Empezó con una inglesa, una aperturita tranquila. Aquí tras caballo C3 y D por C4. Bueno, aquí alfil E7, intentar pasar acabar pasando una catalana normal, pero bueno, tras tomar en C4, aquí las blancas normalmente ya se apresuran a tomar el peón con jaque, ¿no? No intentan jugar de manera en rock, intentar pasar una catalana normal, porque aquí ahora está el peón en C4, al capturar no se puede jugar D4, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo bastante teórico. C6, bueno, aquí hay algunas alternativas, como alfil D7 o caballo B7. Tomamos en C4, B5, y aquí Julio Granda jugó dama C2. Parece ser que, bueno, a Houdini le gusta un poquito más dama B3, y incluso hay una partida este año en Moscú donde Carlsen ganó muy bien a Nakamura. Tras dama B3, alfil B7, enroque, D4, esta variante, ¿no? El caballo E5. Un poco la idea que vamos a ver también después en la partida. Quizás la dama en B3 pues está un poco mejor que en C2, aunque en teoría en C2 presiona. Aquí también tiene otro tipo de acciones, como puede ser en un momento determinado pues jugar a 4 para evitar que las negras hagan C5 porque queda débil B5. También puede presionar en algún momento dado con alguna ruptura con E4 y D5 y temas que puede haber aquí en E6, ¿no? Pero bueno, principalmente es dejar sitio también a las otras piezas, ¿no? Y ocupar la columna C con una torre, sacamos nuestro alfil, etcétera. Esta partida, tras caballo por D7 y D5, consiguió una muy buena ventaja. Y bueno, aquí ya la ventaja fue decisiva. Acabó ganando, ¿eh? Y esto es una partida, ya digo, reciente de Moscú de este año, ¿no? Quizás es un pelín más exacta dama B3 que dama C2, ¿no? Porque además, cosa que no pasó en la partida, aquí en un momento determinado la idea es que C5 es jugada para el negro, ¿no? Mientras que con B3 se evita, la dama en B3 se evita esta jugada C5. Ahora se jugó alfil B7, bueno, aquí hay caballo BD7 también, e incluso eh, son las dos jugadas más utilizadas. Bien, respondió alfil B7 y en este caso ahora vino D4. Se puede jugar, encontré alternativas aquí con enroque, perfectamente jugable también. Por ejemplo, caballo BD7 o C5, hay alternativas aquí incluso con C5. Encontré líneas con D3. Tras caballo B7, caballo C3, A6, pues hay partidas, por ejemplo, una partida Strikovic contra Povelov en Calvián, Mallorca, que acabó ganando el serbio. Y con A4, B4, D3 y alfil E7, caballo BD2, enroque, caballo C4, vemos que esta casilla siempre es muy importante. Una partida en Guyen, Tron contra Grachev en Moscú en 2010, una partida que acabó en tablas. Y bueno, caballo D7 también es una opción. Podemos encontrar aquí una partida Kravnik-Ponomariov en Moscú en el 2010. En el que Kravnik había jugado aquí en Roque sin hacer D4. O sea, evitó jugar D4 hasta en la apertura. Permitió que las negras jugaran C5 y luego lo acabó haciendo, ¿no? Y bueno, esta partida acabó en tablas, aunque justo en esta posición incluso parece que el negro está un poco mejor, ¿no? Entonces no es tan bueno
retrasar el D4. Tras D4, caballo BD7, aquí jugó A4. Bueno, aquí es mucho más común y más normal jugar en roque, es la línea más principal, y C5, ¿no? Es un poquito lo que más se suele jugar. En roque también es interesante jugar caballo E5 directo, cualquiera de las dos. La moraleja de A4 es que en teoría es para evitar C5, pero curiosamente ahora C5 era la jugada principal. En la rueda de prensa le comentamos aquí a Lázaro, a Bruzón, cuando hizo torre C8, que realmente hay muy pocas partidas con esta línea, y no se acordaba mucho de aquí de la teoría, parece ser, o no tenía muy claro. Y le dijimos, ¿se puede decir? Ah, ya se podía directo, claro, y tal, no, que lo había valorado, pero claro, si no lo consideraba al final suficientemente preparado y se decidió por no hacerlo, ¿no? Pero sí, hay unas 120 partidas y en principio es una jugada bastante buena, era considerable. También hay una opción que da Houdini como bastante interesante aquí, que es jugar B4 primero. Encontré algunas partidas con C5, hay bastantes partidas, por algunos ejemplos Timan con Lautier, por ejemplo, tras C5, A por B, C por D4, enroque, alfil C5, bueno, la posición está igualada. Y también tras enroque B4, alfil G5, torre C8, caballo BD2. Una partida Bruzón precisamente con blancas contra Anán. O sea que Lázaro aquí sí que tenía experiencia. Lo que pasa es que esta partida es del año ya 2005 en un Weekend y quizás olvidó, ¿no? Otros jugadores juegan muchísimas partidas, tienen muchas partidas en la cabeza, pero incluso a veces pues de alguna propia suya, pues en ese momento pues no se van a acordar de todas siempre, ¿no? Pero bueno, esto él lo había jugado con blancas y, y bueno, era una posición pues también bastante interesante, ¿no? Como vemos C5 y B4 también algún ejemplo, Belyaski y Agintsev, donde jugaron caballo E5, dama C8, bueno, esta partida acabó en tablas, pero bueno, B4 es interesante, incluso A6 para después C5, pero claro, si puedes jugar C5 directo y no es malo, pues te ahorras la jugada. Yo os digo, torre C8 no hay muchas partidas, y ahora aquí el blanco jugó caballo E5. Bueno, esta es novedad de Julio, que ya supongo que tampoco estaría muy en el plano teórico y no pasaba nada, lo normal era enroque y jugadas pues bastante todavía naturales, ¿no? Se juega caballo E5 primero, la idea es cambiar este caballo antes del enroque para presionar ya directamente C6. Jugó dama B6, bueno, jugada también bastante buena, normal, por ejemplo, caballo D5 o también B4, que es una jugada que en varias veces de la partida se puede hacer. Vemos dama B6, caballo por D7, caballo por D7, enroque, alfil E7. Aquí esta jugada fue después de un buen rato y la siguiente de Granda todavía mucho más, ¿no? Aquí había las opciones B4 y C5 ya, ¿no? A veces parece primordial desarrollar las piezas, enfocarnos rápido, pero sin embargo, si dejamos que el blanco nos evite, por ejemplo, el C5 aquí, ¿no? O que desarrolle bien y nos presione, y quizás es mejor primero hacer la jugada liberadora para igualar la posición y luego ya nos acabemos enrocando porque de momento el rey no corre peligro, no está el centro abierto y no hay posibilidades de ataque para el blanco. Granda aquí, tras caballo C3, que yo creo que la pensó unos 35 minutos como mínimo, se quedó solo con 25 minutos en la jugada 13, Bruzón tenía unos 55. Y recordar que el control es en la jugada 40, pero bueno, hombre, siempre hay 30 segundos de incremento, pero realmente no era mucho tiempo, ¿no? Aquí había muchas opciones, ¿no? Yo creo que también por eso también estuvo pensando cómo desarrollar sus piezas del flanco de dama, ¿no? Le queda completar su desarrollo, mejorar su caballo y su alfil, donde los va a colocar, y sobre todo ver un poquito el plan que van a hacer las negras, que aquí claramente es jugar C5 para liberar esa debilidad e igualar la posición, ¿no? Había varias alternativas. Alfil F4 parece la mejor jugada, muy típica en esquemas de catalana, ¿no? Jugar con el alfil en F4. Dama de 3, una idea también interesante. En un momento dado en el chat también se sugirió, en el comentario sin directo, la línea sugirió alfil E3, pero tampoco esta jugada realmente no daba mucho, ¿no? Es un poco artificial el alfil en E3, pues la idea es intentar jugar D5, ¿no? Pero bueno, tanto B4, D5, C5 como C5 directo y aún tras A5, dama 6, bueno, esta línea, aunque la dama puede jugar ahí, puede jugar dama D7 y la posición es más o menos equilibrada, ¿no? Pero bueno, eso era una idea también interesante. Torre de 1, o sea, había muchos planes aquí, ¿no? Para acabar sacando las piezas. Él se decide por caballo C3, la idea rápidamente era jugar caballo E4 y poder jugar en G5 o poder controlar C5.
Lázaro Bruzón respondió con B4. Esta jugada es buena, molestando al caballo antes de enroque. Y aquí vino uno de los momentos claves de la partida. A5. Aquí esperaba caballo E4, a lo cual se puede jugar en roque, pero parece incluso mejor lo que os comentaba, hacer C5 directamente. Tras D por C5, dama 6, torre D1 y caballo por C5, la posición está igualada. Esto se hace porque si tomamos directo el alfil E3 puede molestar un poco la clavada, aunque tampoco pasa nada. Esta posición también es jugable para el negro. Y tras A5, dama A6, por supuesto, dama por D4 es una jugada que no se va a considerar, aunque las blancas consiguen muy buena compensación y no es una variante accesible. Vemos dama D4, por ejemplo aquí puede ser incluso A6, alfil A8 y ahora hay muchas jugadas aquí como torre D1, caballo A4, perdón, caballo A4 y aquí hay muy buena compensación, ¿no? A pesar de que las negras de momento tengan su peoncito de más, vemos tanto el alfil por la diagonal, el peón de C6, casillas débiles, alfil pasivo en A8, también esta casilla va a ser fuerte para el blanco, vale, entonces bueno, habría mucha compensación, no se consideró, pero sin embargo, sí que pasó tras dama A6 y caballo A4, como comentó en la rueda de prensa aquí cuando vino a vernos el propio Lázaro, creía que bueno, que estaba muy apurado, tenía unos 7-8 minutos aquí Granda y lo vio un poco apurado y que como que A5 y caballo A4 él esperaba la jugada normal, caballo A4, ¿no? Me parecieron un poco débiles y vio que quizás se podía comer este peón, que se podía defender, aunque sabía que tenía compensación, que es muy evidente, pero creyó que se podía defender y digo, bueno, me quedo con peón de más, como hizo el propio Granda ayer cuando le Rapur, ¿no? Te quedas un poco mal, pero si te vas defendiendo y la partida con poco tiempo, igual no se encuentran las mejores, si te vas consolidando, luego tienes tu peoncito. Un peoncito es un peoncito ahí en el final, ¿no? Podría ser. Pero parece que esta es la jugada clave que le lleva a la derrota. Había que hacer C5 y bueno, esta posición es completamente sana para el negro, igualada y sin ningún tipo de problema. Pero Cruzón se volvió ambicioso y esta vez pues le salió mal, ¿no? Tras alfil E3 ya hay ventajilla blanca, dama B5, caballo C5, muy buena jugada, caballo por C5. La alternativa, comer de alfil, intentar jugar a 5, B3, esto sigue teniendo las blancas, están mejor, tiene muy buena compensación, y comiendo de caballo, tras D por C5. Vemos un tema, la dama negra está débil y hay un plan que se va de la partida, que es este, alfil E4 y alfil D3. Entonces tienen que reaccionar. Jugaron alfil E6, vemos que en roca alfil E4 lo que os comentaba, ya se toca H7 y se amenaza alfil D3, automáticamente las blancas quedan mejor, y con A5, alfil E4, dama 6 y torre A4 igual. Entonces bueno, jugó alfil A6, que está bien, torre F1. Esta jugada es muy interesante, aunque había poco tiempo. Es una jugada bastante buena, no hace falta, hombre, se podía jugar alfil F3 o algo así, ¿no? Pero una jugada más pasiva, o alfil de 4 también era una alternativa. Pero bueno, torre F1 pone problemas al negro y aquí jugó enroque. Esto es un grave error, ¿no? Después de enroque creo que ya no tiene salvación la posición negra. Comentaban ahí si se podía defender. El Bruzón pensaba que dama B7 era un poquito mejor, ¿no? Pero parece aún así que el blanco tiene buena compensación y ventaja, pues con jugadas como torre D2, eh, esperar un poquito a que haya enroque para jugar alfil E4, ¿no? Incluso torre, intentar doblar torres en la columna A. Bueno, yo creo que las blancas tienen muy buena compensación. Las piezas negras de aquí, el flanco de dama, son pasivas y tienen ventaja, ¿no? Pero bueno, desde luego ofrecían más resistencia. También alfil F6. Esta jugada quizás también era un poquito mejor, ¿no? Y habría más partidas. Desde luego, Enroque es un grave error. Yo creo que omitió este detalle táctico, ¿no? Que alfil E4 y luego alfil D3, porque si no es una jugada un poco inexplicable, ¿no? Y al final el que cometió el error fue Bruzón en vez de Granda. Tras alfil E4, bueno, hay que tomar en E2, torre D2, ya se podía jugar alfil H7, Cheparinov en directo daba esta línea que le parecía interesante, entregando calidad. Y claro, veía que las jugadas naturales el blanco quedaba medio ganando, hasta que, claro, a nivel humano el módulo encuentra dama A2, que es la única que defiende, con idea de dama D5, etcétera. Cualquier otra jugada aquí, como dama B7, el blanco tendría muy buena ventaja con esta idea, ¿no? Veis, dama E2 y dama H5 es muy fuerte contra el rey enemigo, ¿no? Pero bueno, habiendo dama 2 sí que no estaba tan claro, ¿no? Aún así el blanco, tras dama E2, rey G8, el blanco tiene compensación. Pero bueno, es mucho mejor jugar torre D2, como se hizo en la partida, tras dama C4 tomamos el peón, y ahora torre D4. No importa nada con cambiar las damas aquí, porque los peones del flanco de dama
Es curioso, tenemos peón de menos, pero simplemente nuestras piezas van a quedar mejor colocadas y los 3 peones débiles del flanco de dama pues van a ir cayendo. O sea, es una muy buena jugada, sin miedo a cambiar damas. No hay ataque, porque aquí el alfil controla que la torre pudiera pasar por H4, pero la idea es comerse el peón de B4 y el peón de A7. Bueno, dama por C2. Hombre, aquí había la idea B3, quizás era un poco mejor que torre D4. Tras dama por, alfil por, y si alfil B5, torre A7. El blanco está mejor, ¿no? Aquí, tras torre D4, podía jugar un poquito mejor Bruzón, que era obligar a dama E2, y aquí la mejor jugada es torre D2, y a dama C4, pues que tuviera que hacer B3. Pero bueno, ya tomó directamente, esto facilita la causa blanca, y tras alfil B5, torre por A7. Ya han recuperado su peón, sigue la debilidades, ahora va a caer el de B4, tras alfil F6, torre por B4, peón de más ya para el blanco, ¿no? Torre A8 y torre A3. Bueno, aquí era difícil de ver, torre D7, que daba una ventaja muy clara para el blanco, ¿no? Tras torre FB8, si torre A D8, torre B7, también está clara ventaja. Esta línea se puede jugar tanto H4 con una clara ventaja como meterse en la complicada torre por F7, que hay un tema táctico aquí tras torre A1, rey G2, rey G8. Resulta que alfil F1, rey F3, y claro, comer la torre no vale por el mate en la octava fila, ¿no? Entonces tenemos que jugar rey G8, que hay un sacrificio de calidad, torre por B5, torre por B5 y torre C7. Y aunque comas en B2, tras alfil E4 va a caer el de C6 y son 4 peones contra 2 con la pareja de alfiles, ¿no? Yo creo que esta posición también es ventaja blanca, cualquiera de las dos. Pero bueno, hizo torre A3, no con mucho tiempo, una jugada en principio tranquila, rey G8, rey G2, ambos jugadores, recordáis, al tener poco tiempo, pues digamos, fueron consolidando su posición y mejorando las piezas blancas, ¿no? Granda sin apuro, tiene su peón de más, aquí dobla torres, repiten jugadas para ganar tiempo. Ahora rey H2, hay que pasar el control de tiempo, G6, bueno, era un poco mejor torre A8 aquí. Ya alfil F4, aquí alfil A4 también daba clara ventaja blanca ya, ¿no? Torre B7, alfil D3, buena, porque ahora está la clavada. Alfil E7, alfil D3, torre D5. Bueno, esto es un descuido, ¿no? Aunque su posición ya es delicada, era mejor jugar torre C8, por ejemplo. Aquí Granda dejó una oportunidad de ganar más rápido con torre por B5 y si C por B5, alfil E4. Y tras rey G7, pues alfil por, torre A8 y aquí tiene ventaja decisiva, ¿no? El peón de más, pasado y muy peligrosa esta posición. Aquí las negras no tienen defensa. Ganar más rápido. Pero bueno, tras torre C3 y alfil A6 se cambiaron un par de torres. Torre B3 también era interesante B4, torre D7 y alfil E4, ¿no? Vemos que tras F5, alfil aquí, alfil D3, se podía jugar alfil F3, quizás tenía miedo a E5, pero también era buena jugada, ¿no? Esto provocó debilidad de 6, entonces el alfil se recoloca en C4. Y aquí, tras alfil F6, rey G2 y alfil E7, que eran unas jugadas relativamente rápidas, bueno, una vez añadido el tiempo, Bruzón consideró que su posición no valía la pena gastar más energías ante un jugador tan sólido como Granda, porque su posición era desesperada. No tiene, está muy pasivo y es un peón de menos, una debilidad, un alfil malo en B7, una debilidad en C6, y bueno, solo es cuestión de tiempo que las blancas hagan torre B6, o jugadas como torre A3, B4, torre A7, etcétera, ¿no? Hay muchos planes aquí. Torre A3, rey F3, acercar nuestro rey. Hay varias jugadas aquí bastante buenas para el blanco y bueno, decidió abandonar. Quizás para muchos diríamos, bueno, solo tiene un peón de menos, hay que seguir jugando, pero bueno, a este nivel pues muchas veces lo que tratan es de ahorrar un sufrimiento innecesario, energías para el siguiente partido, ¿no? Aunque bueno, cualquier otro jugador también diría, bueno, pues podemos seguir un poco hasta que la ventaja sea un poco más clara, ¿no? Cada vez es un poquito en cuestión de gustos. Bueno, esta ha sido la primera partida, vamos a ir con la segunda. La que enfrentó a Iván Salgado contra Richard Rapport, era el debut de Iván en el torneo, empezó con una E4, una francesa, dentro del estilo agresivo del francés, quizás esta apertura pues no es tampoco la más, puede ser la más idónea para él, y sobre todo, conociendo su estilo, por D5 es la variante que eligió Iván, una variante que se juega mucho por aquí en Galicia. Rapport reconoció en la rueda de prensa que no esperaba mucho esta línea y que realmente molesta un poco porque no le permite crear tantos motivos tácticos como a él le gustan, ¿no? Fin de 3, C6. A mí quizá esta jugada no es la más acorde al estilo, ¿no? Aquí caballo C6 es la más utilizada, es interesante, y también jugadas sólidas como caballo C6 o caballo E7. C6 es sólida, tampoco tiene problema, pero bueno, quizás no es la mejor con su estilo. Bueno, perdón, caballo G2, aquí la alternativa es dama F3, caballo G2, caballo E7, sigue siendo buenas caballo C6 y alfil D6, que también se han jugado. Tras caballo 7, caballo G3, bueno, aquí enroque para el blanco, también es una alternativa, enroque. Aquí tanto alfil D6 como caballo G6 son jugado una partida de Huzman ya hace años, pero bueno, son dos opciones que hay para el negro también interesantes.
enroque y caballo de 7. Bueno, aquí se jugaba más caballo de 6, no hay mucho caballo G6, no hay muchas partidas ya en esta línea, pero sí una, por ejemplo, Becerra Rivero contra Orestes Rodríguez con caballo C2, alfil D6, C3, alfil G4, acabó ganando Becerra, y también dama H5, es interesante, caballo D7, alfil G5, Naidich contra Hernet. Esta acabó perdiendo el blanco. Pero bueno, caballo de 7, curiosamente Rapport todavía estaba en teoría. Había jugado esto este año precisamente contra Alemán Naidish en 2700, contra Rapport en Weekend C en 2013. Y aquí Naidish jugó caballo C2, pero Iván hizo alfil G5, que me parece la mejor jugada. Caballo CE2 fue como siguió aquella partida, tras alfil D6, torre 1, torre 8, H3, caballo C8. Salió más o menos con igualdad, aunque luego acaba ya perdiendo, ¿no? Acabó perdiendo 58 jugadas. La verdad que no está tan mala posición negra aquí. Alfil G5 es mucho mejor, porque de hecho en esta posición es muy molesta. Aquí si jugadas como H6, dama H5, F6, alfil C1 parece muy bueno para el blanco, ¿no? Que tiene los dos alfiles apuntando y hay bastantes debilidades. Aunque Houdini diga que esto es igualdad, desde el punto de vista humano y jugable, parece muy preferible que quedarse con las blancas, ¿no? Entonces parece débil. Si torre 8, caballo H5, también hay ataque, estas tres piezas contra el enroque. F6 fue la que hizo, y realmente parece la jugada única, aunque tenga 11 aspecto, que pueda dejar la debilidad de 6, realmente luego va a regrupar bien las piezas y defender el enroque. Tras F6, alfil D2, bueno, podría haber alfil F1 también. Torre F7. Bueno, Houdini recomienda volver ahora a F5, y hay alguna partida aquí, por ejemplo, como de Miguel Llanes contra Riff en Belfort, el año pasado con caballo B6. Una partida que acabó en tablas, algunas alternativas aquí. Pero bueno, torre F7, también recomienda Houdini torre 8, como es una de las opciones. Torre F7, caballo C2. Aquí hay una línea interesante que vimos, caballo B5, alfil D2. Bueno, también el negro puede ponerse tonto y jugar alfil C5. Pero bueno, tras alfil D2, caballo D6, la idea era que si ahora jugabas aquí alfil H6, había el golpe alfil por H7, rey H7 y caballo por F7, con ventaja blanca, ¿no? Tras dama E8, caballo por H6 y G por H6. Pero a dama C7 es mucho mejor que alfil H6, ¿no? Y aquí si caballo por y dama por caballo D6, parece ser que las negras alcanzan la igualdad. Pero bueno, era una idea también. Y a más de caballo C2, también torre E1. Era otra alternativa blanca. Caballo C2, alfil D6, C4. Esto es novedad teórica en esta posición de Iván. No había muchas partidas. Encontré una de alfil F4 del inglés gran maestro Chandler contra Ross, el francés Rousse del 98 en la Bundesliga. La partida que acabó en tablas. Vemos aquí el caballo en F4 intentando colocarse, pero bueno, las negras están en principio bien, aunque este F5 aquí no es muy correcto, ¿no? Quizás era mejor caballo G6. Bueno, esto es una buena alternativa, alfil F4. De hecho es la jugada que le gusta a Houdini, y torre 1 es la segunda que más le gusta también, que fue la otra partida que os quiero comentar, ¿no? C4 es la novedad, pero bueno, quizás no la más fuerte. Caballo F8 y caballo F4, ¿no? Aquí, de todas maneras, vuelvo a insistir en que en este orden ahora sí le gusta jugar aquí C4 al módulo, tras esta jugada intermedia, ¿no? Y de todas maneras, esta partida es Lisa Schultz con Atalik en 2013. Caterina Atalik, una partida en un torneo de Belgrado femenino. Lisa Schultz. Y bueno, esta partida la ganó el blanco. En principio, tanto torre E1 como alfil F4 parecen un pelín mejores, ¿no? Pero bueno, Iván se decidió por C4, que también tiene su lógica, no es mala. Aquí le jugaron caballo F8. Caballo F8. Claro, tomar en C4 era una alternativa. A ver, la idea tras D por C4 y alfil por C4 de jugar caballo D5, ¿no? Y dejar el peón dama aislado. Si tomas ahora en D5, pues tomar. Hombre, aún así parece un poco más cómoda, ¿no? La posición blanca, porque el caballo puede entrar por F5, etcétera. Esta posición era una alternativa, pero quizás con poco tiempo, sin tener la preparada de casa, no muy agradable para el blanco. Tras C5, alfil C7, B4. Al acabar la partida parece que este momento que decía Iván que su plan este le pareció un poco lento, ¿no? Y Cheparinov en la transmisión decía que creía que aquí el blanco tenía que tener ventaja en algún momento dado con un caballo F4 o algo así, ¿no? Parece ser que, bueno, dama C2 era interesante, si F5, caballo F4, aunque aquí
parece que el negro puede igualar. Quizás caballo C4 directamente. Bueno, era un momento determinado. Parece ser que a Iván se le escapa cierta ventajilla. Le jugaron G6, jugada interesante, aunque caballo 6 es más natural con igualdad. Jugó A4, quizás debía haber hecho caballo C4. Y aquí H5, fiel a su estilo agresivo, Rapport hace una jugada inesperada, ¿no? Estábamos viéndola en directo y nos parecía, pues eso, un principio extraño. Él mismo al acabar dijo que no sabía si este plan de G6 y H5 sería muy correcto, pero bueno, le pareció que tenía que intentar hacer algo y complicar un poco la partida, porque no tenía muchas chances, ¿no? Caballo E6 sería la jugada normal. Iván no dudó mucho tiempo y no se queda atrás y acabó jugando H4. Comentaba Lariño en la retransmisión en directo que decía, bueno, aquí es una jugada como torre 1, casi que la haría medio sin pensar, ¿no? Y si H4, pues caballo F1. Y el caballo en E3 está bien colocado, ¿no? Parecía una jugada muy natural. Pero bueno, Iván no quiso que le molestaran su caballo y se decidió por H4 para evitar que nos eliminen, ¿no? Es una idea interesante. Caballo E6, correcta. Y ahora torre E1. Quizás dama C1 era una alternativa también aquí, intentando sacar la dama y dejar sitio para las piezas blancas. Torre 1, F5. Aquí F4. Estábamos en la retransmisión pensando que caballo F1 era la mejor, ¿no? Iván decía que David decía que esta idea era bastante interesante, ¿no? Pero Iván comentó que no vio plan contra F4 y caballo F5, que hay caballo H2 y tras caballo F5, claro, alfil por, torre por y caballo F3, a costa de entregar el alfil de casillas blancas, ¿no? Pero aún así parece que esta posición puede estar un pelín de ventaja para el blanco, aunque realmente es difícil. No lo vio nada claro y quiso evitar este plan, ¿no? Aunque caballo F1 también se puede jugar alfil de 7 y dama C2, ¿no? La posición también está bastante igualada. Pero bueno, no le vio forma de defenderlo y jugó F4, bloqueando todo el flanco de rey. Tras rey H8, quizás aquí rey H7 era un poco mejor. Caballo F1, caballo G8, ahora ambos jugadores recolocaron sus piezas, G3 para defender el flanco de rey, caballo F6, el caballo llega a E4. Ahora la posición realmente está bastante cerrada y las negras pues tiene pinta de que han pasado lo peor y que están bien, ¿no? Está la posición igualada, aunque después vamos a ver que Iván tuvo algún chance más. Tras caballo C3, B6, alfil E3, torre B8, dama C2. Aquí parecía interesante B5. Tras alfil D7, dama C2, dama E8. Y bueno, aquí se podía jugar peón por, torre por y esta línea era muy interesante, con cierta ventajilla blanca, ¿no? Entonces B5 hubiera molestado un poquito más al negro, ¿eh? Tras dama C2 cambia y ya se evita todo ese tema y jugó A5. También una buena jugada, cerrando todo. El flanco de dama, solo queda la columna B abierta, pero en la cual no es fácil entrar porque los dos alfiles cubren las casillas de entrada de las torres. Tras torre a B1. Esta jugada sí que es inesperada, torre A8 vuelve a dar un poquillo de ventaja. No pasaba nada en quedarse quieto, simplemente rey G7, porque si torre por, alfil por y torre B1, si torre por B8, alfil por B8 y torre B1, simplemente podemos jugar torre B7. Y no hay forma fácil de entrar con una posición de igualdad absoluta. Este torre A8 es malo porque deja un poquito de ventaja a las blancas. Aquí, durante varios momentos, torre B2, quizás esta posición era muy interesante, ¿no? Tenía que encontrar este G5 para igualar la partida, y aún así la posición es complicada. En algunos momentos hubo caballo E5. Lo bueno de caballo E5 es que ahora es obligatorio tomar porque se toca G6 y C6. Después con las negras, con dama E8, defendieron siempre y ya no estaban obligadas a cambiar. Quizás este fue el momento en el cual obligar a las negras a que se deshicieran de su alfil y además así quedaría la casilla B6 también libre para las torres, ¿no? Pero este fue el momento clave porque después ya no pudo hacerlo. Esta caballo E5 yo creo que era un momento para intentar forzar el cambio del alfil de negras, ¿no? Pero tras rey G2 y alfil A6 se cambiaron de nuevo caballo E5, era una idea interesante, ahora otra vez, justo aquí, tenían que seguir cambiando, aunque bueno, tras dama E8 parece que la posición negra es un poquito peor, pero bueno, puede aguantar, se obliga al cambio, pero justo tras alfil por, torre B3, ahora ya no está tan claro que caballo E5, aunque sigue siendo una jugada interesante, mejor. Aquí hay un plan muy bueno, que luego lo vamos a ver, que era caballo C1 D3, E5, era esta idea, ¿no? Caballo C1, con idea de caballo de 3 y caballo aquí. Bueno, vais a ver que después lo pudo volver a hacer. Primero jugó torre B3 para doblar torres, lo reorganiza el negro con torre C8, torre B1 doblamos y torre A8. Las negras cubren la entrada en la octava y en la séptima de momento pues tampoco es muy peligrosa. Y ahora dama de 3 no es una jugada que parezca buena, ¿no?
Lo que os comentaba, de nuevo, caballo C1 con idea de D3, E5, intentar atacar estas dos debilidades, quizás era un plan un poco mejor. Hay una ligera ventaja, pero no sabemos si es suficiente para conseguir romper la defensa negra, pero desde luego era mejor. Las dama de 3, dama de 7, vemos que la entrada ahí la cubren con la torre y las negras ahora no están obligadas a cambiar, tienen dama de 8. Desde aquí defienden todo y no es fácil ahora como las blancas van a conseguir entrar, ¿no? Porque este caballo es muy bueno y este alfil en E3 está un poco pasivo y los caballos son bloqueadores y son fuertes, ¿no? Y no hay opción para entrar por estos peones blancos que son débiles. No hay facilidad de atacar C6 con más piezas, ¿no? Y el alfil de C7 pues cubre las entradas de las torres blancas. Torre 1 B2, aquí igual caballo C3, caballo de 8, caballo de 2, podía intentarlo, pero bueno, tras torre B2, caballo de 8, Iván no vio nada mejor que repetir jugadas, ¿no? Quizás caballo G1, pero bueno, tras torre CB8 parece que la posición negra es bastante igualada y tras torre B7 y caballo aquí ambos jugadores estuvieron de acuerdo en repetir y se firmaron las tablas. Bueno, pues estas han sido las dos partidas de la segunda ronda, espero que os hayan gustado. Recordad que estás todos los días desde las 3 de la tarde en chessfaros.com, se retransmiten las partidas en directo, con streaming y con comentarios. Durante varios días vamos a ir contando cada día con la colaboración de diversos personajes. Está siempre el gran maestro David Lariño, tenemos a Luis Medarde, este comentarista que os habla, y también el gran maestro que está libre ese día, aparte de que los jugadores cuando acaban, pues la verdad que tienen la deferencia de pasar por el local de juego. En especial hoy agradecer a Buzón, que venía de sufrir una derrota y aún así, pues bueno, aguantó y esperó allí por la conferencia de prensa y dio su opinión. Siempre es agradable, ¿no? Muchas veces el que pierde se le excusa que no asista. En ese momento tiene su dolor por haber perdido la partida, pero bueno, siempre es de agradecer que los jugadores den la cara y comparezcan ante